Ok, bien. ¿Cómo están, hermano? Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Me llegó una notificación de la plataforma de YouTube de un hermano que me escribió. Y ese hermano que me escribió, pues me pidió, cariñosamente me pidió que si yo pudiera discutir y hablar los 5 puntos de la doctrina del calvinismo. Y también me pidió que lo discutiera paso a paso, los 5 puntos paso por paso. Y también me pidió que le dijera si están correctos o no están correctos. Pues bien, vamos a comenzar pues a responder la pregunta y la petición del hermano. ¿Okay? Voy a contestar la petición del hermano para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Ok, vamos a comenzar. Los 5 puntos están basados en la elección, la perseverancia de los santos, la gracia irresistible, la expiación limitada y también la depravación total. Ok, estos puntos que Calvino expresa no creo que vengan solamente directamente de Calvino. Estos puntos doctrinales que salen del Juan Calvino están en la Biblia. Es bíblico. Esto no es nada nuevo. Ok, no es nada nuevo. Cuando hablamos de el punto de vista de Juan Calvino, estamos hablando también de que Dios permitió en su soberanía, en su voluntad permisiva también. Dios permitió levantar a ciertos reformadores, tomando de ejemplo Juan Calvino, Juan Wesley o John Wesley en inglés, como quieran llamarle, Juan Wesley o John Wesley, es lo mismo. Jacobo Arminio, Jacobo Arminiano, Jacobo Arminio. Y también no podemos olvidar también de Martín Lutero, también, que también tuvo una buena influencia en cuanto a la revelación que Pablo tuvo de Jesucristo, donde Martín Lutero, Dios le reveló a Martín Lutero, siendo Martín Lutero católico, porque Martín Lutero fue católico originalmente. Dios le reveló a Martín Lutero que el justo por la fe vivirá. El hombre es salvo por la fe y es declarado justo por la fe y no hay que añadir nada a la obra expiatoria de Cristo. Y Roma, lo que se conoce en la Iglesia Romana Apostólica, había invadido la doctrina del cristianismo y le había cambiado y le había añadido doctrinas que no estaban fundadas sobre el Señor Jesucristo hacia las iglesias. Martín Lutero fue a Roma y puso 95 tesis escritas allí en Roma para que todo el mundo viera que el justo por la fe vivirá y que no se le puede añadir nada a la obra redentora. Entonces Dios permitió ciertos reformadores que se levantaran para que le dieran forma al evangelio, porque el evangelio había sido muy atacado. Ahora, a base de eso, la doctrina del calvinismo de Juan el Calvino expresa la elección. Y esto no es nada nuevo, porque ya esto es bíblico, ¿ok? La elección, de acuerdo a lo que Pablo el apóstol expresa en Romanos 8, 29 y 30, y también en Efesios 1, 4, ok. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero no solamente para que los creyentes que creyeran en Cristo fueran salvos. El orden es Dios conoció, Romanos 8, 29 y 30. A lo que Dios conoció, a esto Dios predestinó. Y a lo que predestinó, a esto Dios justificó. Y a lo que justificó, a esto Dios glorificó. Okay. Es bien importante comprender que cuando Pablo dice en Romanos 8, 29 y 30, a los que conoció,
que ahí viene, me parece que viene la palabra ginosco. En el griego viene de la palabra ginosco, que es conocer de antemano. Esa palabra, a lo que Dios conoció, está sujeta y subordinada al evangelio de la cruz, al mensaje del evangelio de Cristo en la cruz. Y cuando hablamos del evangelio de la cruz, es el mensaje del evangelio anunciado por Cristo Jesús, para que todo el mundo oiga esa palabra y pueda creer en el evangelio y pueda ser salvo a través de la fe del creyente, o fe de los pecados de la fe. Entonces, Dios conoció en su omnisciencia. Dios conoció en su omnisciencia. La omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios es el alfa y el omega, el principio y el final. Él conoce el principio del hombre y Él conoce el final del hombre. Él conoce si el hombre va a creer. De acuerdo a la omnisciencia de Dios, Pablo dice, a los que conoció, a Él los predestinó. Dios sabía que el hombre sabía. Dios conocía que quienes iban a creer. Como Dios sabía quiénes iban a creer y quiénes no van a creer, entonces Dios, en su omnisciencia, que todo lo sabe, Él predestinó. Él le cambió el destino. El destino del hombre, Dios sabía cuál era el destino del hombre. Era pues el fracaso, el infierno, la condenación. La paga del pecado es muerte. Dios sabía cuál era el destino de los hombres, a base de que Dios conoció quiénes eran los que iban a creer. Luego lo que hace Dios es que lo predestina, le cambia el destino, le cambia el rumbo para que ellos entonces sean salvos, ¿ok? Y a los que predestinó, entonces Dios justificó. Decidió Dios de antemano justificar al hombre, ¿ve? Declararlo justo, y luego glorificó, que es una transformación espiritual. Cuando venga Cristo a buscar su iglesia, seremos glorificados, seremos transformados. Este cuerpo se quedará en la tierra y nuestro espíritu y nuestra alma pues subirán a la presencia de Dios. O sea, Dios estaba pensando en un futuro, Entonces es evidente que Dios, al conocer al hombre, quienes iban a creer y quienes no iban a creer, pues Él hizo todo eso de antemano. Okay, pero la elección de Dios en escoger aquello que Él sabía que iban a creer, no se basa solamente en una elección, sino se basa a través del Evangelio, como expresa Pablo en Efesios 2, 8 y 9. En Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esa palabra por medio, que me parece que por y medio, ambas palabras son preposiciones. Ok, me parece que sí, gloria a Dios. Eso es una preposición, por medio. Y esas dos palabras de esa preposición, por medio, ese medio, pues es el medio de la fe, que el pecador crea. Todo se basa que el pecador crea en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio viene siendo lo que Cristo hizo en la cruz. Él estaba muriendo por los pecados en la cruz, como dice Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. En ese momento que Juan dijo el Cordero que quita el pecado, la palabra quita está en un presente indicativo, queriendo expresar que en el momento que Jesús estaba muriendo, Él estaba quitando el pecado y estaba perdonando los pecados de todo el mundo. O sea, cuando hablamos de gracia, la real gracia que Pablo habla en el Efesios 2, 8 y 9, por gracia fuimos. Esa verdadera gracia es que en el momento que Cristo estaba perdonando los pecados en la cruz, Cristo le estaba perdonando los pecados a todos los pecadores del mundo completo. Porque esa palabra mundo, la palabra mundo ahí
de Juan, el cordero que quita los pecados del mundo. Esa palabra mundo en el griego viene del griego eikumene. Eikumene en el griego, la palabra mundo es eikumene, con K, ei y la K, eikumene. Y eikumene significa tierra habitada de gente. Tierra habitada de gente, y está expresando total. Una tierra habitada de gente, pero total de gente, que en este caso son pecadores. Mundo completa. La palabra mundo también tiene otra interpretación del griego, es cosmo, que hace referencia al mundo completo y a lo que contiene este mundo. La materia, lo material, incluyendo los astros, la luna, el sol, los astros, el mundo como entero, el globo terráqueo, la esfera completa, cosmo. Ok, pero cuando hablar mundo, Cristo decidió perdonar los pecados. Le regaló la abundancia, gracia y su amor. Ahora, Cristo Jesús dejó plasmado un evangelio. Dios a través de Cristo dejó un evangelio. Ese evangelio contiene el perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo, como dice Pablo en Colosenses 2:13. ¿Okay? Cristo nos dio vida, Colosenses 2:13. Cristo nos dio vida al perdonar todos los pecados. Tiene que haber perdón de pecado para que el hombre sea salvo, no una elección. Para que esa elección sea efectiva, para que la predestinación sea efectiva, para que la justificación sea efectiva, tiene que haber primero perdón de pecado. Entonces el hombre tiene que creer en ese perdón de pecado que Cristo le ofrece. También tiene que ver y estar presente el arrepentimiento. El arrepentimiento que Pablo enseña al mundo es el arrepentimiento en el griego metanoeo. Y metanoeo es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Indica que el pecador tiene que cambiar su mentalidad antigua, de no ver a un Cristo Jesús, de no ver a un Salvador como un Dios, un Cristo y un Salvador de ira, de enojo. No, ese es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento genuino es convencer al pecador. En este caso, la iglesia le corresponde predicar. En la iglesia le corresponde anunciar el mensaje del evangelio y decirle a los pecadores, al mundo, que Cristo perdonó tus pecados y que Cristo no tomó en cuenta tus pecados. Cuando yo te digo que Cristo perdonó tus pecados pasado, presente y futuro. Lo perdonó completo, sin tomar cuenta tus pecados, sin reprochar tus pecados, sin reprochar y tomar en cuenta tu vida. En otras palabras, lo que yo quiero decir es que Cristo, al perdonar los pecados de todo el mundo y todos los pecados pasado, presente y futuro, Dios a través de Cristo no anda diciéndole a los hombres, poniéndole condición, tomando de ejemplo. ¿Estás dispuesto a ir a la iglesia? Dímelo, porque si no, no te perdono los pecados, no te salvo. ¿Estás dispuesto a portarte bien y a no volver a pecar? ¿No vas a volver a pecar? Dímelo. Porque si vas a volver a pecar, entonces no te salvo, no te perdono. No hubo condición. El perdón de los pecados no hay condiciones. Cristo decidió. Hay que comprender que la condición del hombre, de la humanidad completa, es con lo que Pablo dice en Efesios 2:1. Estaban muertos en delito y en pecado. Y al estar muerto en los delitos y en pecado, el pecado pone al hombre en un estado de no tener el sentimiento y el deseo de confiar en Dios. El pecado ocasiona que el hombre no tenga la suficiente conciencia de desear las cosas espirituales, sino las cosas materiales de este mundo. Eso es lo que recibimos de Adán. Eso es todo lo que recibimos de Adán. Y el pecador está así muerto en delito y en pecado, que los sentidos están entenebrecidos y no pueden entender, necesita ser renovado, necesita ser regenerado. Y la única forma que el pecador, además de eso, dice Pablo en Romanos
2, 14 y 15, si no me equivoco. Romanos 2, 14 y 15, Pablo da una referencia y lo voy a hablar de una manera parafaseada en cortas palabras, ¿verdad? Cortas palabras. Pablo dice en Romanos 2, 14 y 15, la condición que se encontraba el hombre sin Dios, pero que también Pablo dice que ellos tenían conciencia. Conciencia en el sentido de que ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que Dios los estaba mirando a ellos y que ellos eran unos idólatras y pecadores. Eso es lo que Pablo expresa acerca de los pecadores gentiles a nivel mundial completo. ¿Ven? Los pecadores actualmente en el mundo, pecadores, tienen conciencia de pecado. Tienen conciencia de identificar lo que está mal y lo que está bien. ¿Por qué los pecadores cuando hacen algo malo, cometen un delito y ven a la policía llegar, cogen? Porque ellos saben identificar muy bien lo que es malo y lo que es bueno. Quiere decir que ellos no están muertos así, no, ellos tienen conciencia. Pero hay que comprender también que Pablo nos dice en Romanos 9.1, Romanos 9.1 en cuanto a la conciencia. Dice Romanos 9.1, estoy convencido y no miento. Dice Pablo, estoy convencido y no miento. Vamos a buscarlo. Romanos 9.1. En verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 9.1. Cuando Pablo dice, en verdad digo en Cristo, no miento, y dice Pablo, mi conciencia me da testimonio, mi conciencia me dicta, me dice en el Espíritu Santo que yo no soy mentiroso. Pablo pudo haber hablado otra palabra. Mi conciencia me da testimonio de que no miento, de que no engaño, de que yo no soy adúltero, que yo no soy pillo, ladrón, yo no soy delincuente, yo no soy pecador, yo no soy aquello. Pero en este caso Pablo dijo, yo no miento, mi conciencia. La conciencia de los pecadores le dice a ellos mismos, tú estás mal, tú no eres digno de ser salvo y perdonado. La iglesia tiene que escuchar el mensaje del evangelio, porque al oír y escuchar el mensaje del amor del evangelio, el verdadero evangelio no va a juzgar al hombre por su condición. Lo elige, lo escoge para salvación en el estado que se encuentra, tal como Pablo expresa en Romanos 5, 8 y 9. Ok, Romanos 5, 8 y 9, vamos a buscarlo. Es bien importante lo que dice Pablo en Romanos 5, 8 y 9. Vamos a buscarlo rapidito aquí. Romanos 5, 8 y 9 dice Pablo, mas Dios muestra su amor. Este es el verdadero amor. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿ves? Aún en el estado de ser pecador y muerto en delito en pecado, Cristo murió por nosotros. Y pues mucho más estando ya justificados por haber creído en Cristo, ya estando justificados en su sangre, justificados ¿en quién? En su sangre. Seremos salvos de la ira. El pecador, al tener una conciencia de sentirse pecador y no digno y merecedor de la gracia, del amor de Cristo, ellos se rehúsan y ponen un escudo. Ellos ponen un escudo y no se sienten ellos dignos. La iglesia le corresponde llevar el glorioso mensaje del amor, porque el mensaje de la gracia es un mensaje de buenas noticias. No es de malas noticias, es de buenas noticias. La iglesia tiene que convencer al pecador a través del evangelio. A través del evangelio, lo que dice el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Cristo te perdonó todos tus pecados. No se va a acordar de tus pecados nada más a la vez que tú aceptes a Cristo y reconozcas que Cristo te puede sacar de ahí. Si tú llevabas una vida de trauma, de recuerdos del pasado, abusaron de ti, tú fuiste maltratado, y ese es el problema, que el pecador viene de un sistema de mucho trauma, de muchos recuerdos del pasado, viene de un sistema de ley, y todo lo que tenga que ver con ley es
que te obliga a hacer algo, que te va a castigar. ¿Ve? Hay una ley en su conciencia que le dice, te voy a castigar, tú no eres digno, te voy a encerrar a la cárcel. Eso tiene que salir de ello y tiene que ser cambiado por la ley de Cristo. La ley de Cristo, dice Pablo, Romanos 8, 1 y 2. Dice Pablo, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado para siempre de la ley del pecado. Eso hay que hacérselo saber a los pecadores en su conciencia, en su mente, pero se hace a través del amor del Evangelio. Ellos tienen que escuchar ese mensaje, ellos tienen que oír en el Evangelio. Entonces, cuando ellos oigan ese mensaje y lo crean de corazón, lo crean, ¿verdad? Por oír ese mensaje, ellos van a creer. Ellos van a creer. Entonces, cuando Dios habla a través de Pablo en Romanos 8, 29 y 30 y en Efesios 1, 4, a los que conoció Dios y a los que eligió y predestinó, a los que le predestinó, esa palabra, lo que Dios conoció ya de antemano quién iban a creer. Pero nosotros no sabemos quién va a creer. Nos toca la responsabilidad de llevar el mensaje del amor y que ellos oigan eso. Entonces Dios a ellos lo va a convencer con esa buena noticia. ¿Ok? Jamás Dios convence al hombre diciéndole que es un pecador. Con decirle a ellos que él es un pecador, eso no saca nada, porque ellos están en pecado. Esa es la condición de ellos. Dios convence a través de Cristo de un mensaje de amor, que siendo tú pecador, Dios se olvida del pasado tuyo. Si el hombre está traumatizado, está en una condición porque tuvo heridas en el pasado, hay que convencerlo que Dios tiene algo mejor que eso. Hay que convencerlo a ellos, y eso se hace con el amor del Evangelio, el oír la palabra del Señor, ¿ok? Pero entonces, cuando hablamos de elección, es evidente que Juan Calvino sí trae una buena doctrina, pero lo que cometen muchos errores hoy en día, muchos creyentes, al predicar la doctrina de la elección, es que muchos predican diciendo, Dios nos escogió, nos eligió, Dios nos predestinó y ya somos salvos. Y Dios ya con elegir, escoger, predestinar, justificar de antemano, antes de la fundación del mundo, ya somos salvos, estamos seguros en Cristo y punto y se acabó. Entonces ignoramos el mensaje del Evangelio, ignoramos la sangre de Cristo, ignoramos la sepultura de Cristo, sabiendo que el Evangelio y para salvación es por la fe. El creyente tiene que escuchar el mensaje del Evangelio, de lo que Cristo hizo con sus pecados, de que sus pecados han sido perdonados. Dios no lo toma en cuenta. El pagano tiene que escuchar y entender lo que es la cruz en ser crucificado. El pagano pecador tiene que entender a través del anuncio del Evangelio, tiene que comprender lo que es la sepultura. La sepultura viene siendo que Cristo sepultó tu pecado, sepultó tu viejo hombre. Dios no se va a acordar. El pagano pecador tiene que comprender lo que es la resurrección. Si Cristo resucitó, tú resucitaste con Cristo para que tú tengas vida eterna, porque Cristo resucitó para vida eterna. Y si tú creíste en Cristo, que Cristo perdonó tus pecados, tú tienes vida eterna, que es lo que Pablo dice en Colosenses 2:13. Nos dio vida eterna al perdonar todos los pecados. Les hacemos saber al pecador todas esas buenas noticias para que el pecador tenga vida, porque el pecador tiene vida y es regenerado y está entusiasmado por esa buena noticia. Tienes que escuchar. Quiere decir que la doctrina del calvinismo no está mal. Lo que estaría mal es que muchos pastores, evangelistas, ministros solamente se enfocan en una elección, pero no se enfocan en la sangre de Cristo, en el perdón de los pecados, en la obra de Cristo. Y es importante enfocarse en la obra de Cristo. ¿Ok? Eso es bien importante, no solamente en la elección. Bien, vamos a pasar al próximo video, que no quiero tardarme mucho, no quiero tomarme mucho tiempo. Y en el próximo video hablaremos de la perseverancia de los santos. ¿Ok? Pasemos al próximo video. ¿Ok?